Shalom a todos, me llamo Kimberly Gutiérrez y formo parte de este equipo junto a Ribka López. El título de nuestro proyecto es Buena Nueva para Creer y está basado en Romanos 10, más centrado en Romanos 10 del 14 al 21. Y bueno, para contestar la primera pregunta, ¿por qué escogimos este tema? Escogimos este tema que está basado en Romanos 10 del 14 al 21 porque aprendimos que cuando uno invoca o usa el nombre del Eterno es porque uno tiene fe o emuná de las buenas nuevas que hemos escuchado por la Torá y los profetas que es cumplido por medio del Mesías. Pero ¿qué significa realmente invocar el nombre del Eterno? En Segunda de Crónicas del 7 al 14 nos dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto significa que debemos apartarnos del mundo, porque lo que el mundo practica, sus engañas y sus falsedades, son abominables delante del Eterno. Nuestra fe o emuná debe ser viva para que podamos alcanzar la salvación, por el favor del Eterno y por medio del Mesías. Entonces así, con nuestra vida, dar frutos en obediencia, en espíritu y en verdad, para servir al Eterno. Este tema, Buena Nueva para Creer, nos enseña que debemos aprender primeramente qué es la fe y el creer en el Mesías, el creer en su palabra, que es la Torá, su instrucción de vida y asimismo aprender cómo aplicarla a nuestra vida como jóvenes creyentes. Shalom a todos, mi nombre es Ribka López y para continuar veremos qué mensaje tiene el mapa mental. En el mapa mental se desarrolla la porción de Romanos capítulo 10, más centrado en los versos 14 al 21, pero respetando el contexto del capítulo, así como hemos venido aprendiendo a estudiar la escritura. En el verso 8 dice: el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Ese mensaje, esa palabra, es la buena nueva que había sido anunciada desde la antigüedad y la que esperaba el pueblo de Israel. Por eso la hablaban y la creían, que en su tiempo se cumpliría, aunque muchos no creyeron cuando fue anunciada y cumplida. Por lo que se nos da la oportunidad a nosotros de las naciones, a escuchar y creer esta buena nueva de salvación. Entonces entendemos que la buena nueva no era reciente en la época del Mesías, sino que se venía proclamando antes de su venida, por medio de Moshe y los profetas. Y lo podemos leer en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Los versos 14 y 15 nos muestran algunas expresiones que son el mensaje específico de nuestro mapa mental, y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, iniciemos con esta pregunta de Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? Veamos primero qué es invocar el nombre con el ejemplo de un hombre que invocó al Eterno y le obedeció. Él es Abraham, invocó el nombre del Eterno. No solo lo llamó o pronunció su nombre, más bien lo reconoció como creador. Lo buscó y se dejó guiar para hacer todo lo que el Creador le ordenaba. Entonces, invocar es cuando nos sujetamos y nos sometemos,
porque como seres terrenales no podemos vivir una vida vana y pensar que estamos invocando solo por conocer un poco de Biblia, ser de alguna religión o pertenecer a cierta iglesia y que con eso ya somos salvos. El segundo ejemplo lo vemos en un hombre que invocaba al Eterno, pero sus pasos no estaban en el Eterno. Balaam podríamos decir que lo invocaba, entre comillas, y lo reconocía como creador, pero sus obras no eran agradables ante el Eterno, no era íntegro, no se guiaba por la voluntad del Eterno, se guiaba por su carnalidad, y no solo pronunciar su nombre o admitir que Él es el creador significa que estamos verdaderamente invocando, obedeciendo su voluntad o reconociendo su autoridad sobre nosotros. La siguiente pregunta de Romanos 10:14 dice: ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? Primeramente entendamos, ¿qué es creer? El significado de creer es considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. La palabra fe en hebreo es emuná. La emuná es la fidelidad, certeza, seguridad en emet, que es verdad en hebreo, es decir, en lo dicho por el Eterno en su instrucción, como es mencionado en Romanos 10:17. Para alcanzar la fe viva del Mesías, primeramente tenemos que tener el conocimiento pleno de la instrucción del Eterno, atesorar sus mandamientos con sabiduría y entendimiento por medio del Ruach HaKodesh. Y por supuesto, sujetarnos a lo que el Mesías es, lo que enseñó, cómo él vivió y a cómo él estableció el reino de los cielos aquí en la tierra. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. La fe viva se obtiene por medio de la obediencia, firmes en la instrucción, que nuestra vida sea una vida limpia, purificada, con frutos de obediencia y como ofrendas vivas, agradables al Eterno, con un olor grato, aceptable a Él. Debemos acercarnos a Elohim con fe, así como Hebreos 11:6 lo dice. Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así lo vemos con Abraham. Él creyó en su corazón y se le contó como justicia. Lo confesó con su boca, lo demostró con su vida, con acciones de obediencia, y no solo lo dijo. Creer no es creer por creer, o porque nuestros padres crean, nosotros también, sino que sea por propia voluntad, si no sería como una fe ciega, una fe fingida o por conveniencia. Es decir, nosotros, ¿cómo vamos a demostrar esas obras de fe, obras de obediencia, si no hemos creído en Él? Si no tenemos conocimiento, si no tenemos la instrucción correcta, la cual la religión no la interpretan de la manera correcta y enseñan mal. La siguiente pregunta de la porción de Romanos capítulo 10 versículo 14 dice: ¿Y cómo irán sin haber quien anuncie? La fe viene por el oír la palabra del Eterno, escuchando la voluntad buena, perfecta y agradable del Padre. Poniendo atención a su instrucción es como nuestra fe crece y se fortalece, pero en este mundo que va en decadencia y con tanta influencia del maligno, la Escritura ha sufrido cambios y malas interpretaciones que confunden al creyente. Por eso debemos ser diligentes en estudiar y guardar la palabra pura sin añadidura de hombres que nos desvían del verdadero servicio y plan del Todopoderoso. En la época que se escribió esta carta a los romanos, ellos no estaban escuchando la verdadera palabra, se guiaban por su propio conocimiento y tradición, ya estaban bien asimilados al paganismo, tal y como hoy en día se ve a los creyentes, entre comillas, que no quieren escuchar la verdadera palabra.
Solo escuchan contenido de la Biblia, pero manipulado, sacado de contexto, son solo charlas motivacionales, tal vez con moral y ética, pero sin tener a los dos testigos que son la Torá y el verdadero Mesías. Como sabemos, tienen a un Jesús que no es Yeshua. Si no escuchamos y creemos la verdadera buena nueva, solo tendremos obras de una fe errónea, una fe muerta, así como muchos no creyeron porque no aprovecharon el verdadero conocimiento, y entonces no hay quien predique la buena nueva verdadera porque no hay quien tenga una verdadera fe. ¿Cómo van a ser enviados si no están siguiendo la instrucción? Pueden ser enviados, pero solo anuncian un mensaje equivocado, un mensaje sacado del contexto original que extravía a muchos el verdadero plan de redención del Padre. Pero en cambio, quienes nos disponemos a aprender la verdadera buena nueva, seremos enviados a anunciarla a otros para que crean. La siguiente pregunta de la porción de Romanos 10:15 dice: ¿Y cómo anunciarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. Estos hermosos pies son aquellos pies que nos van a ayudar a guiarnos a la verdad. Vemos que esos enviados a proclamar la buena nueva no aparecieron de la nada, o se levantaron ellos mismos, sino que el Eterno los envió para llevar el mensaje. Fueron los profetas, pero sus palabras no salían de su interior, sino que eran guiados por el Eterno. Shaul usa esta porción para demostrarnos cómo eran los caminos de aquellos que enseñaban la buena nueva. Así entendemos que 1. Alguien es enviado, 2. Anuncia la buena nueva, 3. Algunos escuchan la buena nueva, 4. Creen en el Eterno, en Yeshua y la buena nueva, 5. Cuando creemos, obedecemos, invocamos. Si no tenemos la buena nueva verdadera y nos atrevemos a anunciar con mezclas de mandamientos de hombres, ritos y religiosamente, es un peligro para los que le escuchan. Eso pasa en las religiones. Todos tienen el mensaje incorrecto a su conveniencia. En cambio, cuando aprendemos bajo las enseñanzas de Yeshua, somos enviados con aquellos que tienen sed del agua viva, que es la Torá del Padre, para salvación de nuestras almas. ¿Cómo vamos a obtener la salvación si no conocemos del Mesías? ¿Y cómo vamos a conocer al Mesías si no conocemos la instrucción? Nosotros conocemos al Mesías cuando estudiamos correctamente la Torá. Pero si no la estudiamos correctamente, seguiremos en desobediencia, pensando qué es correcto. Así que Yeshua nos enseña la verdadera interpretación. Finalizando el mensaje del mapa mental, vemos que en Romanos capítulo 10, verso 18 dice: ¿De verdad el pueblo de Israel escuchó el mensaje? Claro que lo han oído. En el Salmo capítulo 19, verso 4 dice: Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En el verso 19 dice: ¿Entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés, Elohim dijo en Deuteronomio capítulo 32, verso 21: Me movieron a celos con lo que no es Elohim, me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con lo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. En los versos 20 y 21, Shaul menciona al profeta Isaías, capítulo 65, verso 1 al 2, diciendo: Me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban, a una nación que no invocaba mi nombre. Le dije: aquí estoy.
todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. La buena nueva era para Israel, pero al haber incredulidad de algunos, podemos entender que se les está dando la oportunidad a los que no son su pueblo, que son los gentiles, las naciones, que somos nosotros. La buena nueva la hemos escuchado y debemos creer para ser parte de su pueblo también. Así vemos que el invocar, creer, oír y anunciar siendo enviados por el Eterno es como una cadena para todos los creyentes verdaderos. Así que si invocamos al Eterno es porque creemos a su instrucción. Si no, estaríamos siendo incongruentes e hipócritas, que es lo que Yeshua les reclamaba a los fariseos. Así que primero tenemos que creer y después obedecer. No sirve creer si obedecemos de mala gana o sin ninguna intención de obedecer verdaderamente. Tampoco sirve obedecer sin que traiga bendición a nuestra vida y a la de los demás. El mensaje de la buena nueva bajo la interpretación de Yeshua nos acerca a ser parte del pueblo del Eterno. Al escuchar la palabra tenemos fe. A través de la fe creemos en el verdadero Mesías. Al creer en Yeshua seguimos su enseñanza y cumplimos con los mandamientos correctamente. A través de Yeshua obtenemos la promesa de salvación. Y al cumplir correctamente los mandamientos, obtendremos la salvación. Como prejóvenes, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida? Lo primero, debemos cerciorarnos y examinar nuestra vida, si verdaderamente queremos hacer este compromiso con el Padre Eterno de cumplir con su voluntad. Como prejóvenes, tenemos que tener cuidado de no endurecer nuestro corazón, al no mantenernos firmes en obediencia en lo que ya el Eterno nos ha mostrado en su palabra, así como lo dice en Hebreos 3 del 14 al 15. Porque somos hechos partícipes del Mesías, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Sabemos que como prejóvenes nuestro peregrinar está comenzando. En Colosenses 3:10 dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, el consejo de Shaul es que dejemos que el Eterno renueve nuestra mente todos los días, para conocer la voluntad del Eterno y llegar a un nivel de conocimiento y madurez espiritual. El pueblo de Israel, por falta de conocimiento, practicaba mandamientos de hombres y dejaron el conocimiento verdadero. Por esa razón quedaron excluidos, no reconociendo el autor de su fe, quien es Yeshua. Como jóvenes creyentes que estamos bajo la autoridad de nuestros padres, que seguimos creciendo y madurando, tal vez algunos pasamos muy poco, mucho o a lo mejor nada en los sistemas religiosos donde no hay verdadera instrucción acerca de la fe, del Mesías, de la buena nueva, sino puro activismo y religiosidad. Pero si hoy estamos estudiando o escuchando este video acerca de la carta a los romanos referente a la buena nueva para creer, tenemos una dicha enorme de ser instruidos. Aquí aplica que alguien fue enviado por el Padre a darnos la buena nueva de que el Mesías ya vino y trajo el reino y la reconciliación con el Todopoderoso. Hemos escuchado, hemos creído y ahora invocamos su nombre. Es decir, estamos en obediencia a su instrucción, que es su Torá, en armonía a las enseñanzas del Mesías Yeshua, que nos enseña la forma correcta de vivirla. Y si nos mantenemos en rectitud delante de Él, podemos ser enviados por el Padre a llevar la buena nueva a esas personas que están en la búsqueda del Creador y que aunque no conocen de la Biblia o conozcan de la Biblia, están extraviados porque no conocen la verdadera interpretación y el verdadero servicio. Entonces nosotros podemos ser esa luz a ellos,
Puede ser a familiares, vecinos, conocidos o desconocidos. Así como el Padre en su bondad nos hizo conocer su buena nueva por medio de alguien que fue enviado, así ahora nosotros seremos esos enviados. En nuestro diario vivir y no como misioneros, líderes, evangelistas o famosos religiosos. Con nuestro testimonio de justicia y obediencia seremos luz. También les compartimos que en esta segunda etapa de estudio de la carta a los romanos, del capítulo 9 al 16, hemos aprendido sobre el llamado y la predestinación. Algunos aspectos que aprendimos es que el Eterno predestinó al pueblo de Israel para su propósito. El Eterno les dio privilegios de tener el conocimiento de la voluntad del Eterno, pero endurecieron sus corazones y no aceptaron el favor del Eterno, su misericordia y su bondad en darles tiempo para hacer teshuvá y volver al Padre Eterno en obediencia. También hemos aprendido que somos injertados al olivo. El olivo natural fue llevado a celos por medio de los gentiles, el olivo silvestre. Fueron desgajados, cortados de la raíz del olivo, Yeshua. El propósito de esta injerción era para bendecir nuevamente a los naturales, para que hicieran teshuvá y aceptaran al Mesías y fueran reinjertados al remanente. Y así hemos aprendido que el verdadero servicio es presentar nuestra vida en obediencia. Ahora que somos añadidos al remanente, tenemos que esforzarnos más que ellos en dar nuestra vida en un sacrificio vivo para el Padre y muertos al pecado. Y bueno, para concluir, sabemos que la promesa del Eterno, su misericordia, es para siempre, solamente para los que seamos obedientes y en una vida de fe en el Mesías viva. Como lo dice en Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que Adonai tu Elohim es Elohim, el Elohim fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero también debemos de recordarnos que no nos debemos jactar, nosotros como gentiles, porque así como el pueblo escogido, el olivo natural, no reconocieron a Yeshua como cabeza de Israel, fueron cortados, así también dice el Eterno que tiene el poder para volver a desinjertarnos y ser cortados. Debemos de valorar el favor del Eterno que nos ha dado la oportunidad para ser parte de su reino y seguir perseverando en obediencia, como es dicho en Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Elohim, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. En conclusión, el Padre Eterno nos ha llamado a ser parte de su pueblo. Nos envió su mensaje, hemos escuchado las buenas noticias de salvación por medio de Yeshua y hemos creído con certeza que Él es su Hijo y el profeta prometido desde la antigüedad a quien debemos escuchar, en quien tenemos la verdadera interpretación de la Torá para vivirla y creyendo en Él y en su Corbán perfecto ahora obedecemos. Y así nos sujetamos a la buena, perfecta y agradable voluntad del Todopoderoso. Así que sigamos alimentando nuestra vida de su instrucción, porque la fe viene por el oír de su palabra, conocer qué pide de nosotros y cómo debemos conducirnos en este peregrinar. Siendo así enviados a proclamar la buena nueva para que otros crean en el Mesías Yeshua y se vuelvan al Padre, y así alcancen ser reconciliados y vivir como peregrinos en espera de las moradas celestiales en la eternidad. Obedecemos porque hemos creído al mensaje que escuchamos. Y bueno, muchas gracias por ver nuestra aportación. Esperamos les sea de bendición y edificación en su peregrinar. No olviden suscribirse, darle like y compartir para que más personas puedan ser edificadas. Shalom y bendiciones.